Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. Continuamos con el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Precisamente este tema de que la violencia de género puede llevar al suicidio, es que estamos hablando de que también hay violencia psicológica, cuando empiezan a coartar la libertad de otra persona, cuando le dicen no use esto, no haga esto, es que usted no sirve para esto, cuando empiezan a hacerte pequeño o pequeña. Y muchas veces hay ciertas características, hay comportamientos que precisamente son comunes en las personas con tendencias narcisistas, Leonor. A veces notamos ese sentimiento de superioridad y simplemente lo excusamos, o esa falta de empatía, o esa necesidad constante de admiración. Y le vamos sumando manipulación, explotación de los demás, relaciones superficiales, actitudes arrogantes, prepotentes, y se puede ir mucho tiempo en tratar de excusar a esta persona, pero realmente es importante tener claras estas características, acciones, para poder decir que es importante hacer un stop, colocar un cerco, porque me está haciendo daño. Sí, Marian, fíjate que es interesante porque podemos encontrar vínculos con personas narcisistas, podemos tener padres narcisistas, parejas narcisistas, jefes narcisistas, amigos narcisistas. Eso, el narcisismo se puede ver en cualquier tipo de vínculo y es tóxico y dañino en cualquier tipo de vínculo. Entonces, ¿cómo identificar, por ejemplo, a una persona narcisista? O sea, ese tipo de personas que tienen una falta de empatía total por el otro, en donde lo único que importa son sus sentimientos, lo que él hace, lo que él piensa, lo que él dice, el cómo hace, el cómo lo hace, y entra de alguna manera a descalificar al otro, a descalificar sus sentimientos, sus proyectos, sus sueños, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, y es muy curioso porque fíjate que pasa muchas veces entre amigas y resulta que está la amiga que llama a la otra a contarle absolutamente todo lo que le pasa y el cómo se siente, pero cuando la otra le va a contar algo, ay, ¿sabes qué? Mira, no tengo tiempo, y cuelga y chao. Y ocurre siempre, siempre llama a contarle de sus proyectos, de sus sueños, de sus cosas, de lo que le pasa, de lo triste que está o de lo alegre que está. Y cuando la otra persona va a hablar algo, no hay tiempo. Hay una falta total de empatía con el otro frente a sus situaciones y eso, si lo llevamos al ámbito de pareja, igual. Y si lo llevamos al ámbito de familia, igual. Es muy curioso, pero es que el tema del vínculo con un narcisista no se da solamente en pareja. Hay padres y madres narcisistas que hacen un daño impresionante a sus hijos. Impresionante. O sea, cuando uno entra a mirar ese tipo de vínculos y uno dice, wow, ¿cómo es posible? Pero pues es que como era mamá o era papá, yo pensé que era normal esto, ¿no? Entonces hay que mirar muy bien y aprender a identificar esto. Y pues eso está muy vinculado con la parte del egocentrismo, en donde pues obviamente se priorizan todas las necesidades, sentimientos por encima del otro. También está esta parte de idealizar, ¿no? Cuando yo idealizo, es que de verdad que es tan supremamente sutil y delicado esto, porque cuando hay estos vínculos de pareja y las personas están inicialmente enamoradas, porque entran en un vínculo, fíjate que el narcisista tiene un comportamiento y es que tiene unas estrategias de conquista impresionantes. Entonces es él o la persona perfecta, empieza que no, tú eres esa persona que toda mi vida he esperado, eres lo que había anhelado. O sea, empieza a tender una red a través de detalles, a través de comportamientos, hasta atraer aquí a esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que está siendo conquistada cae en esa red e idealiza al otro. Y en esa idealización lo pone en un pedestal en donde todo es perfecto y todo lo que hace está bien y resulta que yo soy el que estoy mal. Entonces, empieza a devaluarse y a deteriorarse la autoestima de esta persona y el otro está cumpliendo su expectativa
de dominio, de control y de manipulación frente a esta persona. Fíjate que, por ejemplo, hay otra característica y es una falta de responsabilidad afectiva y emocional, porque no mide, ese narcisista no mide las consecuencias nunca, las mide de su comportamiento, porque pues está tan, él es el ombligo del mundo y todo gira alrededor de él y todo tiene que estar en función de él. Entonces hay una falta de responsabilidad emocional en donde la pareja o la persona con quien está, sea su hijo, sea su empleado, lo que sea, pues es totalmente menospreciada y además esa persona resulta ser culpable de absolutamente todo. Entonces hace cosas, pero el culpable es el otro. Es que, claro, yo de pronto te grité porque tú hiciste esto, o yo de pronto te agredí o te golpeé porque es que tú me incitaste y me llevaste al extremo. O sea, son irresponsables emocionalmente, nunca admiten que se equivocan, nunca admiten que tienen errores y además eh, no admiten su vulnerabilidad nunca frente al otro. Es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Tienen un comportamiento X, culpan al otro y además reaccionan con rabia, se vuelven, lo que hablábamos hace un rato, que mencionaba Guillermo, ellos se vuelven las víctimas, ¿no? Entonces, de victimario pasan a ser las víctimas. Y entonces reaccionan con rabia, humillan al otro, lo menosprecian, lo descalifican y demás. Entonces, ese es otro, digamos, como otro tipcito para identificar. Ahora, volvemos al tema. Ese narcisista es una persona que es controladora. Tiene un control, quiere tener control y dominio de absolutamente todo y tiene la última palabra porque pues él necesita sentirse superior. Él es el que tiene la razón, él es el perfecto y el otro es el que está totalmente equivocado. Y pues a través de eso, ¿qué hace? Lo que hace es que manipula emocionalmente y empieza a chantajear a la otra persona, porque entonces, si tú te vas, yo me mato, si tú te vas, yo me suicido, si tú te vas, yo qué voy a hacer. Entonces empiezan a manipular emocionalmente para controlar la relación. Y es lo que les decía. Retomamos lo que les contaba anteriormente de esta mujer que se me escapa en este momento el nombre, con ellas estuvimos haciendo unas formaciones en torno al tema, que escribió el libro del gaslighting, y es que manipulan tanto la mente del otro que para controlar la relación, que lo llevan a convencer al otro que es el culpable, que él es el loco, que por culpa de él es que la relación está mal y pues lógicamente hay un chantaje y una manipulación emocional. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno, la otra radio. Pues importante todo esto que usted nos está haciendo reflexionar, estimada Leonora Adriana, usted como terapeuta holística y que pues lleva muchos casos en los cuales pues salva personas del suicidio. Hablemos un poco de una persona que está en una relación con un narcisista que prácticamente es muy sutil la forma de detectar que esa persona está agrediéndola porque se aparenta y, como se hablaba, se defiende al victimario. Entonces, hablemos un poco cómo poder salvar a esa persona cuando está acorralada y cuando está al borde del suicidio. Son casos que usted ha tenido, sin decir nombres, pero hablemos de cómo puede una persona buscar ayuda y poder salvar su propia vida, porque lo más importante de la vida es la vida misma. Sí, Carlos Alberto, mira, hay algo muy complejo en esto y es que cuando una persona está inmersa en ese círculo de violencia, no es consciente de eso, no se da cuenta de eso. Entonces yo les invitaría a algo. Si ustedes están en una relación y hay alguien en su familia, hay una amiga, hay un vecino, hay alguien que empieza a detectar ciertos comportamientos y a observar el deterioro físico, mental o emocional
escuchen, no piensen que, es que me dice porque es que tiene envidia de mi relación, ¿no? Porque suele suceder muchas veces que es que, no, es que mi amiga me dice eso porque tiene envidia de la relación. De hecho, fue muy curioso porque, pues obviamente yo en mi condición de mentora de vida y de terapeuta holística, ya, o sea, tengo como un radar impresionante y alguna vez lo viví con una amiga mía y yo le dije, mira, esto y esto y esto y esto y esto. Y ella terminó furiosa conmigo en un momento dado, pero bueno, terminó su relación, pero durante mucho tiempo su comportamiento conmigo era como de castigo, porque por culpa mía ella había terminado su relación. Suele suceder que muchas veces cuando un tercero observa de fuera la situación y le hace un llamado al otro para que genere conciencia, a veces la persona inmersa en ese círculo de violencia no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque está manipulado tanto física como mental y psicológicamente que cree que todo el mundo a su alrededor está en contra de él y que el único y su salvador es esta persona que es el victimario. Entonces son situaciones muy complejas. Entonces aquí el llamado es a que si en una familia o amigos o vecinos o personas en entornos laborales identifican ciertos comportamientos de este estilo, llamen un poco a la conciencia de esta persona que está inmersa en este vínculo y le digan que necesita ayuda. Obviamente no podemos ayudar a alguien que no admite que necesita ayuda. Por eso a veces ocurren situaciones extremas en los vínculos que hacen que la persona dé un paso para salir de ahí. Y lo he conocido y de hecho lo vimos en el primer congreso que hubo, que organizó una fundación que se llama Mujeres Libres, que hubo en Tunja, y hubo casos de mujeres que vinieron de diferentes partes del mundo y era increíble ver cómo era de forma reiterada que contaban sus historias y todas llegaban o llegábamos a la misma conclusión, y es que mientras estamos inmersas en ese círculo de violencia, no somos conscientes hasta cuando no ocurre algo coyuntural y extremo. Y es o una agresión demasiado extrema en donde ya la persona como que dice, ya tengo que salir de aquí, tengo que buscar ayuda. Sí, tiene que haber algo muchas veces, tristemente, tiene que ocurrir algo extremo para que la persona reaccione. Entonces, por eso es importante que los entornos, esos círculos, esas personas que están alrededor y que observan cierto tipo de comportamientos anómalos, le llamen a la cordura a este ser y le hagan caer en cuenta de que está en una situación de peligro y que debe salir de ahí. Por eso es tan importante que desde un comienzo, desde la educación, en colegios, en instituciones, en cualquier lugar, enseñemos a las personas a identificar esas señales de alarma. Guillermo, Carlos Alberto, pues precisamente una reflexión en torno a esto, a las señales de alarma que ya Leonor nos ha estado describiendo cuáles son, porque sabemos que es importante detectar a tiempo, detectarlo a tiempo salva una vida, Guillermo. En el orden de las ideas que viene precisamente manejando Leonor Adriana Díaz, quien es terapeuta holística y quien desempeña en este caso una labor fundamental en la promoción del equilibrio mental y corporal de las personas, pues estábamos hablando precisamente de la manera de prevenir los suicidios. Usted mencionaba, Leonor, que si nosotros vemos que alguien puede estar inmerso en este tipo de situación donde por motivo de violencia de género una persona puede tener este tipo de tendencias, pues ahí es cuando podemos hablar un poco sobre la prevención. Hay quienes se atreven a asegurar que el suicidio no se puede prevenir porque esto es una conducta totalmente impulsiva. Yo quisiera saber, Leonor, usted qué opinión entonces le merece esta afirmación, porque podríamos decir entonces que mediante los métodos que usted acaba de mencionar, el suicidio entonces sí se puede prevenir. Guillermo, sí, el suicidio se puede prevenir y se puede prevenir en la medida en que conocemos cuáles son esos factores de riesgo y buscamos ayuda.
Por eso, otra de las frases insignes de la fundación es conocer es prevenir. ¿Por qué razón? Porque cuando conocemos cuáles son los factores de riesgo y las señales de alarma, podemos brindar ayuda a tiempo. Por ejemplo, cuando una persona esté inmersa en estos círculos de violencia en cualquier tipo de relación y alguien de fuera está evidenciando esto, o por ejemplo, si yo como amiga o vecina o compañera de trabajo o compañero de trabajo o conocido de un ser humano, veo que hay una persona que se ha aislado completamente, que no quiere atender llamadas, que no quiere abrir la puerta, que no quiere hablar con nadie, que está, por ejemplo, descuidando esas cosas que le gustan, que está teniendo problemas de alimentación, que está teniendo problemas de sueño, que está teniendo comportamientos de irritabilidad altísimos, que es una persona que no puede controlar sus emociones, sino que tiene unos estados de reacción que uno dice, pero ¿qué le pasó? Algo está pasando ahí. Hay que tener mucho cuidado, por eso es importantísimo aprender a detectar esas señales de alarma que son algunas de las que les he mencionado para que podamos brindar apoyo a tiempo y podamos nuevamente decirle a esta persona, mira, con el amor profundo, con el respeto que te tengo, no quiero involucrarme, pero veo esto y te sugeriría que busques ayuda porque estoy viendo que hay cosas que no son normales. A veces las personas no escuchan, pero cuando veamos cierto tipo de comportamientos, busquemos ayuda y procuremos de alguna manera hacer que esta persona reciba la ayuda idónea y necesaria a tiempo. Es importantísimo que los padres de familia aprendan a ver los comportamientos de sus hijos o los padres o los compañeros o las parejas o los hijos o los nietos, porque es que aquí estamos hablando de un espectro inmensamente grande. O sea, la línea esta de estadística que había en una época en que las estadísticas estaban entre las mayores tasas de suicidio entre 17 y 24 años, esta línea, esto se dispersó, esta curva, y vemos suicidios desde los 6 años hasta los 100 años. Entonces, aquí nadie está exento y tenemos que tener muchísimo cuidado y por sobre todo evitar esto que está ocurriendo en la sociedad, que es este aislamiento social que ya no es impuesto por una pandemia, sino que está autoimpuesto por estar inmersos permanentemente en el manejo de aparatos digitales. Y me preocupa, y esta mañana casualmente me desperté pensando en algo, y es que a mí me preocupa enormemente el impacto de la inteligencia artificial en el comportamiento de los seres humanos. Porque si ya es evidente el comportamiento de los seres humanos en su aislamiento a través de los aparatos electrónicos, es increíble cómo el mal uso, o sea, el volver una adicción, el manejo de este tipo de inteligencias puede deteriorar aún más la salud mental de los seres humanos. ¿Por qué? Porque resulta que ya las personas no se dan al trabajo de pensar siquiera qué hago o cómo puedo hacer o qué puedo crear, y el nivel de creatividad y las funciones cerebrales se deterioran. Que no se vaya a perder la razón, ni tampoco la ética, ni el valor de la vida. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. 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 Pues muchas gracias, Leonor Adriana Díaz, directora de la Fundación Ángeles y Mariposas. Regálenos, por favor, una línea telefónica y también sus redes sociales para que quien necesite ayuda, quien necesite orientación, quien quiera realmente seguir hablando de este tema, puede hacerlo con usted. Gracias, Carlos Alberto. Bueno, pues nos encuentran en redes sociales. La Fundación de Ángeles es de Ángeles y Mariposas, Rescatando Planeta, Cultura y Vida, es en Facebook. Y en Instagram estamos de Ángeles y Mariposas Fundación, en el caso de las redes de la Fundación. El WhatsApp de la Fundación es 311-225-8588. Y mis redes sociales, que son totalmente transversales a todo el trabajo de la Fundación,
Leonor Adriana Díaz Sánchez. Cualquier cosa, no duden en comunicarse. Realmente hay mucho que hacer en torno a este tema. Hay que sensibilizar, hay que formar, hay que acompañar en todos estos procesos y entender, retomando las palabras de Guillermo, y es que el suicidio es prevenible, y es prevenible en la medida en que conozcamos y aprendamos a identificar los factores de riesgo y las señales de alarma, y esto se hace educando desde las instituciones educativas, en las empresas, en todos los ámbitos, en todos los lugares. Tenemos que trabajar en sensibilizar y empoderar para la prevención del suicidio. Entonces, no duden en comunicarse. Estamos abiertos para llegar a los lugares que corresponda para llevar esta información, para formar, para educar, para sensibilizar, para trabajar en talleres, para entregar herramientas para aprender a vivir. Y como siempre les digo, si yo cada día puedo contribuir a salvar una vida, pues puedo morir en paz. Leonor, para nosotros ha sido un gusto y un privilegio que nos acompañaras en este programa. A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos nuestras redes sociales. Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este podcast en www.caliradio.co. Y recordemos que el camino hacia relaciones saludables y equilibradas comienza con el respeto mutuo, con la empatía, con el entendimiento. Reconocer estas señales de las que hoy nos compartió nuestra invitada, ya sea en uno mismo o en los demás, es el primer paso para tomar decisiones conscientes sobre cómo manejar esas relaciones, y en última instancia, cada individuo tiene derecho a ser tratado con dignidad y con respeto. Y si una persona que conoces, la observas que ha cambiado su patrón de comportamiento entre lo que solía ser y lo que es ahora, y ha perdido un poco su esencia, y esto incluye cambios como la percibes físicamente, cómo se relaciona y cómo la ves emocionalmente, quizás necesita ayuda. Y es importante prevenir el suicidio, ayudar, sumarnos en voluntad para salvar vidas. Muchas gracias a nuestra invitada, gracias a Marian, gracias a Guillermo, amables oyentes, muchas gracias. La Fundación Nuestro Oxígeno presentó el anterior programa.